Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el siguiente tema: la realidad psicológica de un adolescente. En este caso, el ser humano es un ente cuya realidad se expresa en diversos ámbitos, ¿no? En el ámbito físico, cómo cambia en el aspecto físico, en el aspecto social, en lo psicológico, lo que ocurre dentro de su cerebro, dentro de su psicología, dentro de su psique, y en lo emocional. De manera que este va a tener que pasar por muchas etapas a través de su formación. Es así como comienza su nueva forma de ver la vida, manifestándose en distintas o diversas fases. Recordemos que el ser humano va a cambiar en este caso la manera de observar el mundo, va a cambiar su paradigma desde que es un niño hasta que llega a la etapa de la adolescencia, ¿no? Y ahí no terminan los cambios, sino que este también va a ser una etapa en la que le va a permitir madurar un poco más, ya sea en el aspecto emocional y psicológico. Ahora, estas diversas fases son las que vamos a poder observar a continuación, ¿no? En primer lugar, la imaginación. El adolescente refleja su realidad, continúa desarrollándose y toma su imaginación continua, ya sea de manera reconstructiva o de manera creadora. En cuanto a su memoria, para que el adolescente pueda percibir su entorno o qué es lo que ocurre en su entorno, tiene que incrementar su desarrollo intelectual de manera voluntaria. ¿Ya? Tienen que conocer generalmente eh, su realidad nacional, su realidad local, qué es lo que sucede alrededor suyo, tener una conciencia, ¿no?, de todo esto. Desarrolla la memoria racional y lógica verbal. Con estas aumenta el proceso de memorización. Luego, en cuanto a su percepción también, el adolescente desarrolla con la primera impresión, lo cual puede resultar de manera negativa o de manera positiva, ¿no? Lo que ellos observan, lo que ellos analizan, lo que ellos reciben, ¿no?, por primera vez, le va a permitir sobre todo a esto realizar un análisis detallado de todo lo que ve, todo lo que siente y todo lo que percibe. Puede ser capaz también aquí de distinguir las interconexiones más significativas y dependencias, sobre todo de causa y efecto, en todo lo que pueda observar. En cuanto a las emociones y a los sentimientos, esto va a ser algo muy relacionado, ¿no?, sobre todo con la vivencia emocional que va a tener cada estudiante y cómo lo va a manifestar en sus estados de ánimo, ¿no? Pueden ser variadas, ¿no? En muchos casos también estas emociones y estos sentimientos van a entrar en muchos conflictos internos, ¿no? Preguntarse si lo que está realizando está bien, está mal, ¿no? O también cuando le surgen sentimientos que son cada vez más profundos y comienzan a aparecer aquellos sentimientos amorosos hacia la otra persona de diferente sexo, ¿no? Ahora, en cuanto a la motivación, para que el adolescente tenga un interés real, un interés cognoscitivo o se interese en aspectos importantes, en aspectos teóricos, debe tener en cuenta este proceso. Ya debe tener en cuenta que la motivación va a ser un aspecto fundamental que le va a servir para que pueda realizarse, para que se pueda autorrealizarse, para que busque, pues en este caso, una futura profesión, para que ocupe un lugar en la sociedad, para que sea reconocido. También le va a servir para que pueda interactuar con sus compañeros. La voluntad, en este caso, el adolescente tendrá la posibilidad cognitiva y la experiencia de poder comunicarse, ¿no?, de manera autocrítica, ¿no? Saber qué es lo que quiere y cómo lo debe de hacer, y si en este caso si él mismo se pone estos límites, ¿no? O quizás se pone también ciertos puntos que le van a permitir sobre todo progresar, ¿no? Salir a flote, salir adelante. Luego está la conciencia moral. En este caso va formando ideas importantes en cuanto a lo que está bien y separar lo que está mal, ¿no?, de acuerdo a su opinión moral, a su ética, ¿no? Ahora, en cuanto a su pensamiento, cuando el adolescente concretiza con el pensamiento teórico, ¿no?, con un pensamiento crítico, ¿no?, realiza las reflexiones que emplea basándose en diferentes conceptos. Como vivimos anteriormente, el adolescente debe tomar en cuenta dichas características
para que así pueda concretar este proceso importante teniendo como base las conductas y los valores. Luego tenemos el trastorno oposicional. Este en un cuadro de relativa importancia en el comportamiento del adolescente, porque aquí va a empezar a comportarse de manera rebelde, ¿no? Ya sea con sus padres, con sus amigos, en el colegio. No, este periodo dura aproximadamente unos 3 a 6 meses en las que este adolescente va a entrar en un conflicto total, un conflicto emocional, un conflicto en el aspecto cognitivo. En ocasiones, el estudiante o el adolescente va a entrar en el consumo del alcohol, el consumo de la marihuana, ¿no? Los padres deben de conocer este trastorno para poder comprenderlo, asumirlo y saber manejarlo de la forma más adecuada y sobre todo ayudarlo en caso de que pueda consumir estas sustancias nocivas, ¿no? Y existen unos trastornos también disociales que son característicos en el adolescente por su forma persistente y reiterada en el comportamiento agresivo, perturbador y antisocial. Este trastorno, a diferencia del trastorno anterior, eh, sí es de una larga duración, ¿no? Y sobre todo va a hacer que el adolescente eh, ingrese en un mundo de delincuencia, en un mundo de pantillaje, en un mundo donde la adicción es algo normal, ¿no? En su gran mayoría se va a integrar en pandillas, ya que a medida que sigan en ellas va a generar más problemas. Ahora, para poder identificar este trastorno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El adolescente no trabaja, no estudia, es cruel y no le importan los daños físicos que pueda realizar a las otras personas. Es frío en relaciones familiares, o sea, no conversa con su mamá o no demuestra ese afecto familiar, ¿no? Hace pequeños robos de objetos en casa, ¿no? Se agarra monedas, agarra algunas cosas que no le pertenecen de su hermano, de su primo, etcétera, etcétera. Es egoísta, tiene brotes constantes de ira, tiene antecedentes en peleas o en algunas riñas en el colegio y tiende a fugarse de su hogar de manera constante, ¿no? Entonces es importante saber entender que los trastornos disociales son prácticamente difíciles de revertir. En cambio, los trastornos oposicionales duran un periodo corto, no es un acto de rebeldía por parte del adolescente. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a estas informaciones, vamos a desarrollar las siguientes actividades de la página número 24 y de la página número 25. No se olviden enviar las evidencias.